Cuando esto nos lleva ya a salirnos de nosotros, de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y ya como que lo amplía a un concepto un poco más grande que es de iglesia, ¿cómo se siente usted con respecto a eso? ¿Sí? ¿Cómo cree usted que está actuando con respecto a una voluntad de Dios para la iglesia? En especial, ahí cuando hablamos de iglesia hablamos de esa iglesia local, no hablamos de la iglesia universal, ¿cierto? Porque muchas veces la palabra de Dios se refiere a iglesia en un contexto universal, otras veces se refiere a un contexto local. Y en ese contexto local, ¿usted cómo se siente frente a la iglesia? En la posición que sea, si soy una persona pues que estoy sirviendo en la iglesia, o soy una persona que no lo está haciendo, o soy una persona que asisto de vez en cuando a la iglesia, o que solo asisto a la iglesia, en ese contexto normal que usted vive en su diario vivir, ¿usted cómo ve esa parte de la voluntad en la iglesia y usted dentro de esa voluntad? Esa sería la pregunta. Yo sé que a veces suena como un toque enredado, pero para hacerlo más sencillo es, ¿usted cómo se siente con respecto a la iglesia local en este momento, en especial la Iglesia Bautista Renacer, con respecto a la voluntad de Dios? Ahí podríamos analizar y podríamos decir, o sea, me siento parte de, o siento solamente que soy como una espectadora de, un espectador de, o siento que hago parte de esa voluntad de Dios para Iglesia Bautista Renacer en este momento. Y eso no depende de si sirvamos o no, porque muchas veces pensamos en eso, ¿sí? Que para ser parte de la voluntad de la iglesia, de Dios en la iglesia, yo tengo que estar sirviendo en algún ministerio. Y resulta que ese no es el enfoque que nos da el material en este momento, sino nos da un enfoque de cómo yo participo en esas decisiones que como iglesia se debe tomar, ¿sí? Es una forma, pero también cómo participo en ese crecimiento de la iglesia con respecto a llevar la palabra de Dios. Y esas son las dos formas como vimos esta semana la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces les voy a dar un par de minuticos para que ustedes piensen en eso, ¿sí? Y reflexionen sobre eso. Si ustedes creen que ya reflexionaron, me avisan para ya no esperar todo ese tiempo. Ya. Pues yo hablo por mí. Eso sí. Bueno, Ese es el objetivo. En el caso mío, pues yo llevo 2 meses aquí, soy nueva pues en la iglesia, y usted sabe que los ajustes, el conocer, el medio, cómo se siente uno, pues así mismo también uno se motiva. Mi vida personal, pues, ¿qué le digo yo? Pienso que la voluntad de Dios en cierta manera es obediencia a lo que Dios quiere en la vida de uno, y que el Señor lo utilice en medio de la iglesia, ¿no? Es eso. Pero pues estoy como en ese, sí, estoy como en ese, o sea, todavía no como que ajustes de mi vida, porque yo vengo de otra ciudad, entonces tengo que ajustar unas cosas a mi vida. Me vine también por cuestiones de salud también, entonces todo eso han sido como ajustes duros para mí, porque yo estoy enseñada a muchas otras cosas, a ser muy activo en las cosas. Entonces, pues lo digo por mí, ¿sí? Entonces yo voy en ese caminar, o sea, pienso que yo voy en ese caminar. No me he comprometido con nada en este momento por cuestiones de salud. Como le digo, cuando yo ya termine mi etapa de salud, pues quiero hacer muchas cosas, entonces no sé, ya Dios, donde Dios me ponga. Listo, vamos con ese ejemplo a empezar a ondear en el tema que nos dio.
Uno, por eso le digo, muchas veces, yo no quería que con esta pregunta le sintieran, ay, es que yo no estoy sirviendo, entonces no estoy haciendo parte de la voluntad de Dios para la iglesia. Y eso no tiene que ver, hay muchas personas que sirven y no hacen parte de la voluntad de Dios para la iglesia, ¿ven? Sino que ese tipo de cosas empiezan a generar en esa voluntad de Dios para la iglesia, ¿sí? La voluntad de Dios para la iglesia no es algo momentáneo, no es algo que se dé en momentos específicos, ¿sí? Hay decisiones que sí Dios utiliza por medio de la iglesia, pero la voluntad de Dios para la iglesia es algo tan general que toma todo el tiempo. En algunos momentos, ¿cuántos han visto salir de la iglesia gente que servía mucho? Cantidad. ¿Cuántos han visto entrar otra gente que empezó a servir? Y ese proceso en la iglesia es algo constante, parece algo cíclico, ¿sí? Por eso es que algunas veces los que llevamos tanto tiempo aquí, uno dice, bueno, yo no me voy para ningún lado y mucha gente pasa y se va, vuelve, llega otra, sirve otra. Entonces ese es el proceso de la voluntad de Dios para la iglesia, ¿sí? Y en esos momentos, esa vivencia que estamos teniendo personalmente hace parte de esa voluntad de Dios para la iglesia. No quiere decir que esa voluntad sea que ahora, en este momento, pero si Dios lo está moviendo y está trabajando para qué, para un futuro, puede ser cercano, puede ser lejano, lo que yo les decía, Dios le prometió algo a Abraham. ¿Qué le prometió? En este caso era Abraham. ¿Qué le prometió? Que iba a ser de él una nación que grande, como la arena del mar, ¿cierto? Como las estrellas en el cielo. ¿Y cuánto se demoró en empezar a cumplir esa promesa? Muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimo tiempo. Aún, en el caso, por ejemplo, de la abuela, yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo ha servido la abuela en las iglesias? Casi toda su vida, ¿cierto? Quizás en este momento no esté tan inmersa en el servicio, pero su sabiduría hace parte ¿de qué? De esa voluntad de Dios para la iglesia. En momentos quizás de decisiones, en pronto consejos, ese tipo de cosas son las que hacen. Yo no tengo que estar siempre en la iglesia para ser parte de la voluntad de Dios, y a eso quería llegar. No sé si alguien más quiera compartir. Sí, que uno a veces coloca prioridad en la casa, las cosas de la casa. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces me dedico mucho a la casa, a mis hijos, y entonces pues eso también no me, pues pues como que no puedo de lleno como servir o algo así, pues pienso yo que a veces no, pero en mi caso soy así. Entonces eso es un proceso, sí, y un proceso que debes vivir en ese caso, porque, o sea, yo no estoy diciendo que hay que para estar en la voluntad de Dios en la iglesia yo tengo que servir. No, miren el ejemplo de María y Marta. ¿Cuál fue el ejemplo de María y Marta? ¿Qué hizo María? Escuchó todo lo Atendió a Jesús. Se sentó, ¿cierto?, a los pies de Jesús y escuchó sus palabras. ¿Pero qué hizo Marta? tuvo por atender. Servía y servía y servía, ¿cierto? ¿Y Jesús qué les dijo? Que qué era preferible, lo que había hecho Marta o lo que había hecho María. Sí, entonces ese espacio, por ejemplo, de estar aquí y de escuchar y de recibir y de empezar a transformar mi vida con lo que recibo, hace parte de esa voluntad de Dios. Pero si yo ni hago eso, o sea, si solamente vengo al culto, escucho la predicación y a las 2 horas se me olvidó lo que dijeron, no lo puse en práctica, fuera de eso tampoco sirvo, entonces ahí es donde yo me puedo estar saliendo de ¿qué? De esa voluntad que Dios tiene para ¿quién? Para la iglesia. Y eso es lo que quiero que entendamos de este tema, ¿sí? Que tiene que ver con eso. Bien. Segunda pregunta. Hoy va a ser preguntas y respuestas para hacer la clase. ¿Qué le gustaría a usted hacer para Dios? Algo con lo que yo he soñado y que por un tiempo se inició, pero que luego se partió por la pandemia, es el trabajo con los niños de semana, o sea, el refuerzo escolar, aparte de... Eso era el Pepe, ¿cierto? Empecé con el Pepe. Se llamaba Pepe, ¿cierto? Y yo he tratado, y en ese tiempo, después de que ya empezamos, yo, ay, qué rico, ay, qué bueno, ay, pero entonces siempre hay algo que lo está como retrasando,
porque pues a mí me gusta y yo puedo sacar mi tiempo, pero la persona que colabore, o alguien le dice, yo voy a ayudar, y después, no, ya no puedo porque no sé qué. Entonces, algo que a persona me anterior, porque yo decía, primero porque no teníamos espacio, ahora tenemos mucho espacio, podemos trabajar con los niños acá un día de semana, los días, ayudándole en sus tareas, todo lo que se hace antes, ¿no? Y qué bueno poder hacerlo, y eso es lo que yo quisiera, que pudiera explorar el mundo, porque es una forma de llegar a las familias, es una forma de que la comunidad vea que hombre, estamos haciendo realmente Para la comunidad. Bien. ¿Alguien más? En el caso mío, por ejemplo, yo tengo una actividad de trabajo diferente a lo de muchos. Yo en intersemana prácticamente estoy ocupado y ahorita los domingos es la única porque veo yo la razón de poder sacar descansos y no haber nada más que hacer. Y los domingos aquí es poco, bueno, quizás de pronto sí mucho. Digamos, puede ser servir, puede ser de todo. Pero, ¿cómo le dijera yo? En el momento no me siento como capacitado para hacerlo, pero sí debiera sacar el tiempo. Y ahora que los domingos estoy teniendo tiempo. ¿Pero qué quisiera hacer? Es la pregunta. ¿Qué quisiera hacer para Dios? Pues, digamos, servir. Eso es una ¿En qué? ¿En Organizar servidores? el grupo Servidores, un de ejemplo. abuelos, por ejemplo. No, en servidores, No, un en ejemplo, serio, pero ahorita yo que digo tengo el espacio, grupo pues, de la los tercera edad. domingos. Les voy a hacer una curva a la pregunta y es... Les pido disculpas, me tomo yo como ejemplo y como pregunta en este momento, y es lo siguiente: ¿dónde pensarían ustedes que yo debería servir? Sí, sí, sí. Yo lo veo que en todas partes está. Mamá esa que le gusta en la música, que le gusta como usted dirige la música, todo eso, ¿cierto? Predica Ya. muy chévere, todo eso. Sí, Pero Pero no pero piensen en lo que yo hago, pero o sea, usted miren digamos, la enseñanza también. uno, la enseñanza, ¿qué más? predicación, La la predica. La predicación, ¿qué más? la música, La música, ¿qué más? de pronto hacer pues yo creo que con eso que lleva hay mucho, con Sobre otra bastante. cosa, sí. Pues pienso, no sé. La parte financiera de la iglesia, cambio. ¿sí? Pues me imagino que usted trae su ¿qué? Su ofrenda, su diezmo. No, pero servir en la parte Trabajar en financiera, eso. trabajar en la parte financiera de la iglesia. La parte administrativa. Aquí la cuestión es, yo les hice una pregunta, ¿qué pregunta les hice? ¿Qué quisieran ustedes Que usted, hacer? ¿Para quién? Para Dios. Esa era una trampita. Y no me la cogieron. Porque lo que aprendimos esta semana es que Dios pone a los miembros en qué? En donde Él quiere. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver en una persona habilidades de canto, habilidades de enseñanza, de predicación, de finanzas, pero eso no quiere decir que esa es la labor que ese miembro debe hacer. Es más, una de las cosas que la iglesia ha ido cambiando es no darle tantos cargos a una sola persona, porque ¿qué pasa? se quema. Se cansa y termina alejándose completamente de todo, ¿sí? Entonces yo estaba, sí, ministerio de música, yo estaba dando tiempo de crecer solo, ¿sí? A toda la iglesia, no sé si se acuerdan, cuando no habían grupos focalizados como estos. También estaba en el ministerio de música, también hacía parte del equipo administrativo. Yo como 9 o 10 años trabajando en el equipo administrativo. Entonces la pregunta es, ¿qué miembro del cuerpo humano hace tantas cosas? La pregunta es, ¿qué funcionalidad tiene la mano en el cuerpo humano? Agarrar. ¿Qué más? Coger, Coger y agarrar es lo mismo. Es una sola Escribir. persona. Escribir, dos. señalar.
Comer, trabajar. Comer, para mí comer es agarrar, entonces pues ya, ahí está la funcionalidad de la mano. Hay mucha gente que trabaja con las manos. Pero es lo que hace, ¿qué hacen? Agarran cosas, ¿cierto? Hacer oficios. Ah, que conducir, no, agarra la palanca de los cambios, agarra el timón, agarra, esa es la funcionalidad de la mano, agarrar. Agarrar. Sí, que en diferentes formas, listo, pero la funcionalidad de la mano es que agarrar y si mucho palpar, ¿no? Porque ese escribir también tiene que ver con agarrar, Ajá. ¿sí? Pero puede la mano caminar, Tienes que caminar con la mano. pero no, pero eso sí ya eso sí ya es algo que no es Habilidad, la es funcionalidad habilidad. de la mano, ¿sí? Es habilidad. Listo, ¿pueden los ojos agarrar? Ver, mirar. ¿Pueden los oídos agarrar? ¿Pueden los pies agarrar? Sí. Sí. Pueden. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué parte del cuerpo puede hacer muchas funciones para eliminar otra parte del cuerpo? Por decir algo, si los pies pueden agarrar, El cerebro. si los pies pueden agarrar, ¿eliminamos las manos? ¡Ay, el cerebro! ¡Qué bueno! Claro, póngame el cerebro a agarrar algo. Pues hay gente que no Póngame el cerebro a mirar algo. tiene que agarrar con los pies. Póngame el cerebro a mirar algo. Mire el cerebro, quitemos los ojos. Arranquémosle los ojos a la persona. ¿Y el cerebro puede ver? Entonces eso es lo que empieza a hacer en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuando un solo miembro empieza a tener tantas funciones, ¿qué pasa con ese miembro? Se quema. ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando hay una parte del cuerpo que empieza a suplir la necesidad de otra parte del cuerpo porque no funciona correctamente? En el cuerpo humano, por decir algo, el hígado. ¿Sí? El hígado depende de qué? Clase de anatomía. La limpieza de la sangre. Sí, ¿y quién hace la limpieza? Los intestinos. Los intestinos. ¿Y los intestinos no funcionan bien? ¿Qué va a pasar con el hígado? Sí, se daña. Empieza a ejercer un poquito de esa función del intestino y ¿qué? Empieza a, ¿qué? A fallar. A enfermarse. Empieza a enfermarse el cuerpo humano. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted utiliza, esto pasa mucho, póngale cuidado. Usted tiene una mano o un pie dominador, ¿sí? La gran mayoría del mundo utiliza más la derecha que la izquierda. ¿Qué pasa cuando usted camina tanto, o sea, camina muchísimo? ¿Qué pasa con su cadera? Ganes, por ejemplo. Se cansa. Pero siempre que hay un lado que ¿qué? Hay un lado que se ¿qué? Hay un lado que se empieza a dañar más rápido o a dejar de funcionar correctamente más rápido. ¿Por qué? Porque lo utilizamos más que ¿qué? Que el otro. Las personas que trabajan, por ejemplo, tu papá cuando estaba, el día que se enfermó, Del hombro. se enfermó del manguito rotador, ¿cierto? Poquito rotatorio. ¿Y por qué? Él se enfermó de los dos. No. Se enfermó Porque más de uno, trabajaba ¿cierto? más el Que era el que derecho más el que izquierdo. el que más utilizaba. Eso pasa también en la iglesia. Cuando ustedes ven un miembro, que eso es el miembro orquesta, ¿sí? Que está en todos lados, que hace parte de todo lado, ese miembro, ¿qué pasa? Se enferma. Y hay veces se enferma tanto que ¿qué? Que no vuelve. Tira la toalla. Entonces, eso es lo que quiero yo enseñar en estos momentos con esta semana, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Que hayan que muchos miembros, pero que esos muchos miembros sean funcionales, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando en la iglesia. Hay iglesias que tienen muchos miembros, pero unos pocos son ¿qué? Funcionales. Y como el resto no funciona, ¿qué pasa con el cuerpo? Sí, empieza a deteriorarse. Empieza a fallar, ¿cierto? Porque se sobrecarga las funcionalidades de todo el cuerpo en solo unas partes del cuerpo. A mí algo así parecido me ha pasado, que me he tirado la toalla de todo, pero que la he querido tirar porque me ha tocado, o sea, que el ministerio infantil, que el supersecretario, que las mujeres, que, o sea, como que me ha tocado muchas veces hacer muchas cosas y yo, entonces digo, me voy, chao, adiós, quedo descansando, porque termina uno como, uy, que ya no quiero. Y he tratado de soltar algunas cosas. Y estoy soltando esa parte no solo la debe entender la iglesia, la debemos entender nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ministerio de música, y que sí he sentido como el deseo, no le digo el deseo, la tentación de volver,
Sí, muchas veces. Pero pienso en la funcionalidad del cuerpo. ¿Sí? En estos momentos hay personas que están sirviendo en el Ministerio de Música que son parte de esa funcionalidad. Y yo, en oración a Dios, entendí que la funcionalidad de este miembro es la enseñanza. E inclusive he descuidado la parte administrativa porque no estaba tan pendiente de la parte administrativa. Ahorita ya estoy empezando a soltar esa parte administrativa y solo me estoy quedando con enseñanza. Cuando yo me focalizo en esto, entonces ¿cómo debería ser mi servicio? Mucho mejor, ¿cierto? Listo, la enseñanza, por ejemplo, ustedes me dicen predicación, hace parte de la enseñanza, entonces estaría entre mi foco de funcionalidad. Pero yo responsablemente, ¿qué tengo que decir? Yo no me voy a meter en tantas cosas, yo como miembro, entendiendo de que somos muchos miembros y que somos un solo cuerpo. Bien, Dios entonces empieza a colocar sus miembros donde Él desea. La pregunta que siempre hacen, ¿por qué la mano está después del brazo? Entonces todos se me dicen, no, porque es más funcional, queda al final. Imagínense la mano si le hubieran puesto en el codo, cómo sería de raro, y no sé qué. No, la mano está en el lugar que está, ¿porque qué? Porque Dios la puso ahí. Usted está en el lugar que está en la iglesia en este momento, así sea solamente asistiendo y escuchando la predicación, escuchando las enseñanzas, yendo a la clase. Usted está ahí porque ¿qué? Porque Dios lo ha puesto ahí. Pero Dios, no, estoy seguro que no puso la mano ahí solamente para que se quedara ahí. ¿Sí? O Dios le puso la mano a usted y usted la tiene así todo el tiempo. Y pues va a coger algo que está por acá, pero usa la izquierda porque no, esta mano está ahí quietecita. No tiene movilidad. No, todas las partes del cuerpo tienen movilidad, hasta el cerebro. ¿Sí? Entonces todos tenemos que ser funcionales, solo que al tiempo que Dios nos está dando para estar en el cuerpo. Entonces, primera realidad, somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo, y estamos hablando de la iglesia local, ¿cierto? Segundo, Dios pone los miembros donde donde Él quiere. Y tercero que debemos tener en cuenta es que ninguno de nosotros vamos a ser la cabeza del cuerpo. Salud. El paseo. Siga yendo para el trancón entre Bogotá y Villavicencio. No venga nada. Ojo, que esta es la parte más importante. Ninguno de nosotros puede ser la cabeza del cuerpo. En muchas iglesias el pastor termina siendo la cabeza del cuerpo y le quita el puesto al que debería ser la cabeza del cuerpo, que es Cristo Jesús. Y eso lo aprendimos esta semana. ¿Sí? Entonces esa funcionalidad del cerebro le corresponde ¿a quién? A Cristo. La visión, ¿a quién le corresponde? A Cristo. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender. Nuestra funcionalidad depende ¿de qué? De la cabeza. Toda la funcionalidad del cuerpo depende ¿de qué? De la cabeza, del cerebro. ¿Sí? Lo que sentimos, la movilidad, todo es generado desde un impulso cerebral a las partes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la comunicación. Sí, si yo tengo unos ojos, pero el cerebro no le manda esa orden a los ojos que vean, entonces los ojos ¿qué van a hacer? No van a ver. Es tan importante esto entenderlo para poder entenderlo en la iglesia, que si usted le ponen un texto y le ponen algunas letras desordenadas, usted lo puede leer. Usted no ha visto, nunca ha pasado por un meme de esos que usted lee algo y al último le dicen, si usted leyera bien sabe que esto no tiene sentido, y se devuelve uno y resulta que sí, hay unas letras que no están en el lugar que corresponde. Pero ¿qué hizo el cerebro? Acomodó. El cerebro ni se dio cuenta, simplemente le dijo a los ojos, lea. Y él tiene la habilidad de tomar eso y hacerlo, a pesar de que nosotros no lo podamos ni leer bien. Todo parte ¿de qué? De la cabeza, en especial del cerebro, que sería un poquito más específico si en esos momentos estuvieran estudiado en la palabra de Dios, no hubiese dicho cabeza, sino que cerebro, que de ahí es donde nace todo. Cuando nosotros entendemos eso, entonces entendemos que nuestras órdenes de nuestras funcionalidades deberían venir ¿de quién? ¿Del pastor o de Dios?
de Dios, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo no lo sé? Sí, entonces, por ejemplo, un ejemplo, el que nos da Neji está que tira la toalla. Yo tengo que empezar a pedirle a Dios que me dé la orden de en qué realmente debo enfocar mi trabajo. ¿Sí ven? Y hacer la funcionalidad correcta. Porque cuando yo empiezo a hacer un trabajo que le debería dar a otro miembro, primero le estoy quitando ¿qué? La función a quién, a otro miembro. Y segundo, estoy haciendo la función no completa y fuera de eso me estoy ¿qué? Enfermando. ¿Sí notan? Y eso todo tiene que ver con el entorno de la iglesia. ¿Sí? Y en eso, entonces empezamos a hablar de que vimos que debemos vivir ¿qué? Unidos. Un cuerpo, la mano se va para un lado y el pie para el otro. No. Si los pies arrancan para un lado, ¿qué pasa con el cuerpo? Sí, cuando Toca echar para donde van los pies, ¿cierto? Ahí sí no hay nada que hacer, porque están todos ¿qué? Unidos, compactos. Sí, yo no puedo dejar mi ojo en la pieza e irme para la cocina. No. No están separados, está todo ¿qué? Unido. Asimismo, pide que permanezca ¿qué? Su cuerpo, que es la iglesia, unidos. La pregunta es, ¿como iglesia somos unidos? O ahí sí pasa que el ojo se va para un lado y el pie para el otro. También entre esa unidad está el amarnos unos a otros. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? En el papel. Que es un mandato. En el papel muy bueno, pero la práctica es difícil. Que es un mandato. Pero bueno, sí, es un mandato, pero ¿cómo estoy yo con ese mandato, con esa Esa obediencia? es la cosa. Grave. Grave. Porque en el cuerpo humano se aman los unos a otros. Sí. Diría que sí. En algo tan sencillo es que si a usted le pica la espalda se puede rascar. No. Usted mismo le dice al cerebro, le dice a la cabeza, hey, papito Dios, me pica, mándame la mano para que me rasque. Y entonces, ¿qué hace el Señor? En su misericordia le dice a la mano, ráscale. Y usted mismo llega ahí. O a la palita. Y si no alcanza, ¿qué hace? Un lapicero. En la pared. Las llaves del oído. Unas tijeras. En la puerta. O el vecino. Unas tijeras. Pero mire cómo funciona el cuerpo, ¿sí ven? Esto pasa anatómicamente. Cuando a usted le pica algo y usted manda la mano, eso se recorre completamente, ¿sí? El lugar donde a usted le pica sube al cerebro, el cerebro manda la orden a la mano va y rasca. Esto sucede. En recontra microsegundos sucede, pero sucede, ¿sí? Es más, usted hay veces, usted tiene la sensación que le pica en un lado, pero no, es un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces usted con la mano empieza a buscar hasta que encuentra. En todo ese tiempo están mandando órdenes al cerebro y el cerebro respondiendo, ¿sí? Señales, responde. Asimismo deberíamos ser nosotros, ¿sí? Pedir a Dios, Dios toca nuestros corazones, pero nosotros hay veces que no reaccionamos hacia esa orden que Dios nos da de amarnos unos a otros. Bien, ¿cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? A ver. ¿Cómo le habló a Moisés? Por señales, por... Eso lo vimos hace 8 días, ¿sí? Sí. Habló directamente, ¿cierto? Sí, no fue ni un ángel ni nada, sino que fue la voz de Dios directamente a Moisés. ¿Cómo le habló Dios a la iglesia en el Nuevo Testamento? Por los apóstoles. La pregunta sería, ¿hay algún dato de que Dios le haya hablado a uno solo en específico para que le dijera a todos en el Nuevo Testamento? Hay datos específicos de lo que le tenía que decir a una persona, pero no para que se lo dijera a quién. A todos, por ejemplo, a José. ¿Por medio de qué? De sueño le habló a José que hiciera. Sí, pero no le dijo que le debía ir a contar a todo el pueblo. ¿Qué hacía la iglesia entonces para poder tomar decisiones? Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, cuando las viudas de los gentiles estaban siendo desatendidas, ¿qué hicieron?
Buscaron a 7 varones con unas características específicas que fueran que llenos del Espíritu Santo y oraron por ellos y pusieron sus manos y ellos empezaron a servir. Pero ¿cómo lo hicieron? Entre todos. No hubo uno solo que Dios fue y le dijo, hagan esto. Y así mismo tomaban las decisiones. ¿Entre qué? Entre todos. Ya no había un intermediario como lo eran los profetas. Eso ya no existe en estos momentos. Por eso, cuando tomamos una decisión de entre todos, todos tenemos que ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo para poder comprender cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Facilito. ¿Qué necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo? Obedecer, ¿no? Unidos. Más que obedecer, específicamente ¿qué necesitamos? Unidos. Orar, hacer el devocional, practicar lo que miro en el devocional, escuchar la palabra los domingos, escuchar a la clase de los domingos, aplicar las enseñanzas. Eso es lo que yo necesito para ser lleno, ¿cierto? Bueno, por lo menos orar, leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. Levante la mano el que lo hace. Entonces sí se dan cuenta, porque a veces no es fácil encontrar cuál es la voluntad de Dios para algo. En el momento que escogían, ellos decían, necesitamos a 7 hombres con estas características. Y no solo hicieron eso, sino que la palabra de Dios dice que ellos inclusive ayunaron antes de escoger a esos 7 hombres. O sea que había que una relación de cercanía de todos con Dios. Y así tomaban las decisiones. Esa fue la forma como se hizo. ¿Cómo hicieron el reemplazo de Judas, por ejemplo? Imagínese esa pesa. Colocaron a 3 y a usted le toca, a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que caiga en el dado, ese es el próximo puesto. Algo así, no sé cómo hicieron, dice solamente echaron suertes. ¿Cómo lo hacían en esos momentos? Lo hacían de una manera diferente. Pero si lo tiramos a nosotros a esto, podríamos decirlo así, o sea, eran 6 personas. ¿Qué más acá? 6 personas que habían seguido a Jesús, ¿cierto? Que habían estado con Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas. 6 personas, a usted le toca el 1, el 2, a mí porque el 3, no, cámbiame el 4 y tal, y se pusieron a pelear hasta que listo, organizar. A la suerte entonces, echaron papelitos y cada uno sacó su papelito y el número que le tocó. Y tiraron el dado y el 3 le tocó al 3. ¿Ustedes creen que esa era la forma? Así era la forma como lo deberían escoger, el reemplazo de Judas. Esto sucedió antes de que ¿qué? Antes de Pentecostés. Antes de que ¿qué? Que el Espíritu Santo descendiera a ellos. Entonces ellos no tenían que una llenura del Espíritu. ¿Ven? Para mí, ¿quién fue? Para mí, no lo dice la palabra de Dios, pero para mí el que reemplazó de Judas, ¿quién pudo haber sido? Pedro. No, Pedro estaba. No, Pedro estaba entre los 11, no podía reemplazar a Judas. Pablo. Para mí fue Pablo. Sí. Juan era también. Y eso se refuerza un poco cuando él dice en sus comienzos de las cartas, apóstol, o sea, él se llamó apóstol. ¿Por qué? ¿Por llamamiento de quién? Directo de Jesús. ¿Sí? Entonces para mí ahí se da. Pero si ustedes miran en la palabra de Dios, ¿ustedes recuerdan el nombre de a quién escogió? ¿A quién escogieron? Sí. ¿Quién fue el 12 que escogieron los discípulos? El reemplazo de Judas, ¿cómo se llamaba? Esteban, no, sí, no. Ya. Yo estoy esperando que ustedes me digan porque yo no me acuerdo. Esteban también está. Tampoco. No, este no era apóstol, Fue mártir. creo que el primer ¿Ustedes saben por qué no lo recuerdan? Sí. ¿Sí saben por qué no lo recuerdan? Porque no hubo escogido. Porque ese creo que fue el único nombramiento en la Biblia, cuando lo escogieron. no sé si Es más, no estoy seguro si hay un nombre ahí en ese escogido. Si hay un nombre, y creo que es Matías, si no estoy mal, algo así. parece que es algo así. Algo por la M, algo por la M. Y creo que es Matías. Pero hay más referencias de ese nombre en el resto de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones echándolo a suerte? Y creo que hay veces en la iglesia eso sucede, ¿cierto? Ah, sí. Levante la mano el que esté de acuerdo. Marín de No, sí era Rubén. Matías.
¿Sí era Matías? Acá lo tengo anotado. Buena, Oraron y echaron suerte. Sí. era memoria. Buena memoria tengo. Sí, entonces miren lo importante que es empezar a conocer cómo opera el cuerpo en la voluntad de Dios. ¿Sí ven? Cómo discernir esa voluntad de Dios. Yo diría que si yo no estoy bien en mi relación con Dios, yo no debería votar en una asamblea. Yo pensaría. Pero ¿quién se da cuenta? Solo usted. Por eso, o sea, yo diría, por eso lo digo yo. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, no puedo discernir que esa voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a tomar una decisión que afecta a la iglesia? ¿Y qué tal que por mi voto se tome la decisión? La mitad más uno, y justo la mitad, y yo fui el más uno. Tan. Y yo ni oré en toda la semana, en todo el mes, llevaba 3 meses sin saber que era una oración, sin leer la palabra, sin una pizca del Espíritu. Bueno, la del Espíritu Santo siempre está, pero sin apagando totalmente al Espíritu Santo en mí, y tomo una decisión, y justo por mi voto se tomó la decisión. ¿Será la voluntad de Dios? Puede que sí, y por la misericordia de Dios sea la voluntad de Dios, pero la pregunta es, como miembro, no llegar a esa condición sino ser ¿qué? Funcional. ¿Y cómo soy yo funcional? Teniendo mi relación personal con Dios. Si yo no tengo mi relación personal con Dios, no olvídese que no va a ser funcional. Va a pasar lo que le pasa a algunas personas que tienen la mano, pero la mano es como atrofiada, ¿es esto? Que no tiene funcionalidad, sino que tiene un problema cognitivo, una enfermedad y la mano le quedó no funcional. Así voy a hacer yo, voy a hacer la mano, pero ¿qué? Así. ¿Y una mano así para qué sirve? De pronto para rascar, de pronto. Para rascarse así la nariz. Perdón, el interrumpo. A veces también es los parámetros que lleva la iglesia, todas esas cosas, y la teología del pastor, porque a veces yo he conocido casos de pastores que, por ejemplo, tienen miembros en su iglesia, parejas con un libre, y no los dejan tomar la cena. Son casos, procesos, hasta que no se casan, estar en la cena. Asimismo, por ejemplo, hay situaciones que enfrentan los jóvenes, entonces qué parámetros se deben llevar con los jóvenes, todo eso es como parte de una disciplina en la misma iglesia de qué es se debe hacer. O sea, sí. Sí, sino que muchas veces esperamos, ya eso era. Muchas veces esperamos que el pastor actúe. Y lo que yo estoy entendiendo del estudio de la palabra es que no es el pastor, sino que es la cabeza tocando cada miembro. Si yo mismo no reflexiono, ¿sí? Cuando se toma la cena, ¿qué se dice? Se hace la lectura de la cena, y en la cena que dice que no debemos tomar la cena que Indignamente. y el pastor hace referencia a eso. Pues yo pienso que ese tipo de cosas deben vivir un proceso personal directo entre la persona y Dios, y obviamente un acompañamiento pastoral, ¿sí? Y eso hace parte de esa voluntad de Dios en la iglesia y en cómo se maneja. Pero perdón, yo también he visto que como que en la iglesia bautista como que no toman la cena, pues desde que yo he venido, o sí. Yo creo que justo cuando tomamos la cena no había la cena. Pero generalmente la hacemos como cada 3 meses. Y otro ejemplo Qué que pena. un pastor que yo conocí que casó una pareja así por así, los casó y no estaban casados civilmente. Entonces digo, ¿eso qué es? O sea, ¿eso qué es? Entonces son cosas que Bueno, tal vez cosas que se van dejando, solo que no nos podemos ir tampoco a ese lado solo de la legalidad, ¿sí? Sí, pero entonces Que terminamos igualitos que los fariseos, ¿cierto? Sí, o estamos en pero la sí Biblia, debe, o estamos en la palabra. pero sí debe haber algo que coordine eso.